estimados participantes, delegados, en la 7ª Asamblea Nacional de la Asociación de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores. A nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, y de su director, el economista Hugo Facio, yo quiero, en primer lugar, agradecer por el privilegio de poder compartir con ustedes esta tarde y también expresar los deseos de nuestra organización, de nuestro centro de estudios, por el mayor éxito de su actividad. El tema que me corresponde exponer ante ustedes es sobre la reforma previsional que ha sido presentada por el gobierno del presidente Piñera al Parlamento y cuyo trámite en el Congreso está empezando en este momento. Yo quiero expresar acá formalmente la posición de SENDA, de su directorio, que ha sido dada a conocer públicamente y que es de rechazo tajante a esta iniciativa del gobierno. Como ha dicho nuestro director, cuya declaración está disponible en vivo en el sitio web de SENDA, cuya dirección me voy a permitir darles, porque todas las cifras que yo voy a mencionar están sustentadas por estudios y trabajos que allí están consignados y que se preparan diariamente y mensualmente, se actualizan para ponerlos precisamente a disposición de ustedes y de todos los trabajadores chilenos respecto de este tema y de otros. Allí está la declaración de nuestro director, don Hugo Facio, que es una persona muy mayor, más que la mayoría de los que estamos acá, y con una larga experiencia, y es un hombre prudente, es un hombre sensato, es un hombre de posiciones siempre amplias y podríamos decir lo más lejano que se pudiera pensar a una persona de un carácter violento o extremista. Y nuestro director ha declarado, y ahí está la declaración, ustedes la pueden ver, que lo único correcto, él ha dicho, es rechazar tajantemente este proyecto. Él ha llamado al Parlamento a rechazar la idea de legislar. Y la razón es que este es un proyecto que no mejora las pensiones, pero en cambio aumenta brutalmente el impuesto a todos los trabajadores chilenos en actividad. Pero el destino íntegro de este aumento es engrosar el inmenso fondo de inversiones que se ha acumulado a lo largo de 30 años de destinar a este impuesto a los trabajadores, y del cual ni un solo peso, ni del aumento de cotizaciones, ni del fondo así llamado de pensiones, nunca ha ido y nunca irá a pagar pensiones.
Este es un fondo que se utiliza íntegramente para el beneficio del gran empresariado y particularmente de la industria financiera que lo administra. Está pensado para que siempre crezca, que nunca se devuelva, mediante el simple expediente de garantizar que cada mes las cotizaciones que se recaudan excedan con creces al aporte que hace este sistema para, así llamado, autofinanciar pensiones. Senda publica mensualmente el balance de las cotizaciones. Y yo quiero permitirme, en este auditorio solemne y muy querido por los pueblos de América, porque aquí han tenido lugar, digamos, eventos muy significativos para nuestro continente y nuestros pueblos, yo quiero permitirme decir que el principio fundamental que debe guiar nuestra acción como países, como país, como Estado, como pueblo, en esta materia, es cumplir con el deber secular de cada generación en actividad de mantener dignamente a sus mayores. Y lo que está haciendo el sistema de pensiones, así llamado de capitalización individual, es sustraer el aporte que hacen mensualmente con generosidad los trabajadores en actividad para sostener a sus mayores y desvían este aporte, esta parte significativa de las remuneraciones para otros destinos que no benefician directamente ni a los mayores ni a los trabajadores. Esto es un abuso muy grande que ha sido heredado de la dictadura que lo impuso por la fuerza, pero que ha sido mantenido por un sistema democrático que en esta materia, y lamentablemente también en otras, no ha sido capaz de establecer la soberanía popular sobre los asuntos del Estado. Y por lo tanto no ha sido capaz no solo de no corregir y terminar con este abuso, de usar una parte de las remuneraciones para otros destinos que no son el mantener dignamente a los adultos mayores, a los padres de los trabajadores en actividad, sino que además ha agravado esta situación. Y precisamente este proyecto de ley que está presentado la agrava de manera inaceptable. Y es por eso que debe ser rechazado tajantemente. Para entender el sistema de pensiones, es bastante útil, pienso yo, seguir el ejemplo que adquirió cierta fama hace algunos años, del presidente norteamericano Bill Clinton. El presidente norteamericano Bill Clinton ponía en su escritorio
mientras estaba en campaña, un letrero que decía: es la economía, estúpido, para recordarse que allí estaba la madre del Cordero para enfrentar debidamente las actividades del día y entender lo que estaba pasando. Queridas y queridos colegas adultos mayores, me parece que nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nosotros deberíamos seguir el ejemplo del presidente Clinton y ponernos en el velador, en el lugar donde estemos, en nuestros escritorios, en el caso de los trabajadores en actividad, un letrero que diga, como este: son las cotizaciones, estúpido. Para entender este sistema no hay que ser un experto en finanzas, ni en mercados internacionales, ni en cuánto sube y cuánto baja el fondo A, B, C, D, E o cualquiera. Lo único que hay que entender son las cotizaciones. Estúpido. ¿Cuánto son las cotizaciones que se recaudan cada mes y qué destino se les da? Y yo quiero hacer el ejercicio, junto con ustedes, de ver qué pasó con las cotizaciones del mes de octubre, cuyo destino fue publicado ayer, porque los días 12, y hoy día, si no me equivoco, es 13, los días 12 de cada mes, las magníficas estadísticas del sistema de pensiones lo publican y lo ponen a disposición de todo el mundo, pero nadie lo mira. Nosotros nos damos el trabajo de actualizarlos mes a mes, un cuadrito muy simple, en el cual aparece cuánto se recaudó cada mes, cuánto destinaron de eso las AFP a autofinanciar pensiones y cuánto se apropiaron para siempre y para no devolverlo nunca más. ¿Y qué pasó en octubre? En octubre se recaudó la cantidad récord histórico de 623.000 millones de pesos. 623.000 millones de pesos. Y es muy simple calcularlo, porque todos los meses, en este vapuleado y precarizado mercado del trabajo, cotizan 6 millones de personas. 6 millones de chilenas y chilenos cotizan cada mes. Y en el caso del mes que estamos hablando, octubre del 2018, la remuneración promedio imponible fue de 831.000 pesos, a los cuales las AFP le recortaron el 12,78%, que es el impuesto que los trabajadores en actividad pagan, supuestamente para pensiones. 12,78%. De 800.000 pesos, ustedes se dan cuenta que es más de 100.000 pesos por trabajador en promedio. Y si ustedes multiplican 100.000 pesos por 6 millones, da 600.000 millones, pues. Y esto es lo que ocurre mes tras mes. Nos dicen que las pensiones son malas porque el trabajo es muy precario.
es precario para pagar pensiones, pero no para juntar dinero para las AFP y los empresarios. Para eso es bastante bueno el mercado del trabajo, porque cada mes recauda 623.000 millones de pesos, o digamos 600.000. Y quiero hacer una pequeñísima digresión respecto del mercado del trabajo. Digresión que apunta a algo que fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y que es una nueva concepción del trabajo formal e informal. Antes se pensaba que había una muralla china entre trabajadores formales e informales. Pero precisamente el estudio del sistema de pensiones chilenos demostró que no era así. Porque las estadísticas de este sistema hacen un censo mensual de toda la fuerza de trabajo activa, que son los afiliados al sistema de AFP, que somos 10.400.000 chilenas y chilenos. 10.400.000 chilenas y chilenos identificados con RUT, nombre y apellido, de los cuales cada mes cotizan 6 millones. Pero resulta que cuando uno va a ver las cartolas de cada uno de los 10.400.000, resulta que todos han cotizado en los últimos 3 años al menos una vez. Al decir todos, 90% de los hombres, 80 y tantos % de las mujeres. ¿Y cómo se explica esto? Que cada 3 años 10.400.000 hayan cotizado, pero que cada mes solo coticen 6. La única explicación posible es que los que cotizan un mes no son los mismos que cotizan al mes siguiente, porque como el trabajo efectivamente es precario, todos los trabajadores chilenos, excepto un 11% que cotiza 12 meses al año, están entrando y saliendo constantemente a trabajos asalariados que cuando los tienen cotizan. Y por lo tanto la mejor estadística del empleo en Chile son los cotizantes de las AFP. Y son 6 millones por mes, pues. Y crecen a una tasa que en 20 años ha sido de 3,2% mensual. Y sus remuneraciones han crecido a una tasa de 2,6% mensual a lo largo de 20 años. Y a esa masa enorme de salarios, todos los meses se le aplica un impuesto, supuestamente para pagar pensiones. Y ese impuesto son estos 623.000 millones de pesos cada mes, que es el segundo impuesto que más rinde y es más estable después del IVA. Sin embargo, este impuesto, que en todo el mundo se usa para pagar pensiones, acá se usa para que lo disfruten a perpetuidad los grandes empresarios y el sistema financiero que lo administra. Veamos qué hicieron este mes con las cotizaciones que se pagaron. Destinaron a autofinanciar pensiones en un promedio de 144.000 pesos mensuales por jubilado, porque eso es lo que aportaron en el mes de octubre del mes pasado, y eso es lo que aportan todos los meses las AFP al pago de pensiones. Eso es lo que aporta el ahorro al pago de pensiones, 144.000 pesos al mes, que comparado con los 813.000 pesos, que es el sueldo promedio, no alcanza ni al 15%, 16%. Eso es lo que ellos aportan a pensiones.
Y como son, si fuera 1 millón de jubilados, son un poco más de 1 millón de jubilados, si fuera 1 millón serían 144.000 millones. Pero como son 1.300.000, este mes aportaron 189.000 millones al pago de pensiones. 189.000 es menos de 200.000 millones y recaudaron 600.000. En el mes de octubre, el 29,5%, es decir, menos de un tercio, porque un tercio es un 33%, un 29,5% de las cotizaciones les bastaron para devolverle a 1.300.000 trabajadores chilenos jubilados el ahorro de 14% de sus salarios a lo largo de toda su vida. Les bastó con un 29,5% de lo que recaudaron en el mes de octubre. Y todo el resto, es decir, el 70,5% de las cotizaciones, se lo llevaron para no devolverlo jamás. Porque esto pasa todos los meses. Y ustedes me van a permitir hacer algo que es un poco teatrero. Este vaso, que está más o menos lleno, son las cotizaciones del mes de octubre. Y yo voy a tomar muy humildemente la representación de todas las familias de trabajadores chilenos, particularmente de los viejos. Y me voy a tomar 1/3 del vaso, porque eso es lo que aportaron las AFP al pago de pensiones. No soy capaz de calcular el 29,5%, pero voy a suponer que es 1/3. Lo voy a llenar, porque ayer se vencía el plazo para enterar las cotizaciones. Estimada vecina, le falta un poquito. Las cotizaciones de octubre, porque fue como un 20 y tantos % nomás. Muchas gracias, ¿no? Pero resulta que ya tenemos 2 vasos con 2/3 aquí, pues. Y después va a venir el de diciembre. Y después va a venir el de enero, y el de febrero, y el de marzo, y el de abril. Y si miramos para atrás, tenemos todos los meses hasta que empezó este sistema hace 30 años, pues. ¿Se dan cuenta ustedes que eso no lo van a devolver nunca? Porque ya nos tomamos el agua que nos correspondía, pues. Y todos los vasos de antes y después, ya los trabajadores se tomaron el agua, pues. Todo lo demás queda para ellos para siempre, pues. ¿Y qué es lo que hacen con esto? ¿Qué hicieron, por ejemplo, con este 70% de las cotizaciones que se apropiaron en el mes de octubre? Algo así como 488.000 millones de pesos en octubre. ¿Qué es lo que hicieron con eso? Los administradores deciden que ellos hacen un trabajo muy eficaz y por lo tanto deben cobrar comisiones y primas netas en el caso de las compañías de seguro. ¿Y saben ustedes a cuánto sumó las comisiones de las AFP y las primas netas de las compañías de seguro en el mes de octubre recién pasado? 31,5% de las cotizaciones. O sea, en buenas cuentas, en los vasos estos que hay aquí a la vuelta, los administradores del sistema le sacan más o igual de lo que pagan en pensiones, pues.
Y queda un resto siempre, y eso es lo que va al fondo de pensiones. ¿Y qué hacen con el fondo de pensiones? Ahí lo acumulan, pues. Lo usan, dicen, para el ahorro nacional. Es decir, para, digamos, reponer los puentes, las maquinarias y todas esas cosas. Pero resulta que es dinero de los trabajadores, pues. Y que yo sepa, en todas las sociedades civilizadas, el primer deber no de los trabajadores, sino que de quienes se quedan con el excedente del trabajo, la primera responsabilidad es reponer el aparato productivo, pues. Es responsabilidad de ellos y no de los trabajadores hacer íntegramente el ahorro nacional, pues. Es un abuso pretender que el ahorro nacional lo paguen los trabajadores, pues. Y esto no lo entienden mis colegas economistas, que dicen cualquier ahorro es bueno, sin darse cuenta que el ahorro forzoso de los trabajadores es un abuso, pues. Porque la sociedad está constituida por distintos actores, pues. Y no es lo mismo los 10.400.000 trabajadores que cotizan forzosamente un 13% de sus salarios, y solo ellos cotizan un 13% de los salarios, porque los gerentes de las AFP no cotizan un 13%, pues. Ganan 30 millones de pesos y les descuentan por los primeros 2 nomás, pues, el 13%. Y por lo tanto, sobre los 30 les descuentan con un 0,6%. Y un gerente cualquiera que gana 20 millones, en vez de descontarle 13% de los 20 millones, le descuentan 13% de 2 millones nomás. Y por lo tanto, no es 13%, sino que es 1,3%, pues. Entonces no es lo mismo esta masa de trabajadores, que para esto sí la distinguen, que los empresarios que se quedan con todas las ganancias, pues. La responsabilidad del ahorro nacional es de los empresarios, estimados colegas economistas. Y es un abuso pretender que los trabajadores sean quienes hagan esto. ¿Y a costa de qué? De mantener a sus viejos en la miseria. Es por esto que hay que rechazar terminantemente el proyecto de ley que está en este momento en el Parlamento. ¿Qué es lo que va a hacer ese proyecto de ley? Va a aumentar en 4 puntos el impuesto, que viene siendo como un 30%, porque sube de 12,8, digan ustedes, a 17. 4 sobre 12,78 es como un tercio. Sube el impuesto en un tercio, un 30%, 33%. Imagínense qué pasaría con las organizaciones de empresarios, o sea, los empresarios le estuvieran subiendo los impuestos en un 30%. Y a los trabajadores le están subiendo los impuestos en un 30%. Y nuestro director Hugo Facio ha dicho, me llama la atención que las organizaciones de trabajadores no estén rechazando este aumento de impuestos en todas partes. Y me llama la atención, ha dicho nuestro director, que los partidos de izquierda, que supuestamente tienen que defender a los trabajadores, no estén también rechazando este aumento de impuestos brutal. Porque ¿a dónde va a ir íntegramente este aumento de impuestos? ¿Y cuánto es? Cada punto que aumentan son casi 50.000 millones adicionales de recaudación. Cada punto. Y son 4 puntos. O sea, aumentar la recaudación en 200.000 millones. Pero ¿cuánto aumentan las pensiones? 1.300.000 pensiones. ¿Cuánto aumenta con este impuesto que aumenta brutalmente? En nada. Ni ahora ni nunca.
¿Cuánto aumentan las pensiones de los que se van a jubilar el primer año después que esté este impuesto corriendo? Lo calculamos. 103 pesos en promedio. Mire, yo creo que ya ninguno de nosotros tiene una moneda de 100 pesos y estoy seguro que nadie tiene chauchas de 1 peso. Pero es una moneda de 100 pesos y 3 chauchas de 1 peso. Eso es lo que va a aumentar en promedio las pensiones a los que jubilan el primer año después de la aprobación de esta ley. Y en 10 años, ¿en cuánto van a mejorar? 6.000 pesos en promedio. Y en 20 años, ¿cuánto van a mejorar? Algo así como 17.000 pesos. Y en 30 años, ¿cuánto van a mejorar? Algo así como 60.000 pesos. ¿Y saben cuánto van a haber mejorado las remuneraciones imponibles al cabo de 30 años? En 680.000 pesos. O sea, la diferencia entre las pensiones y las remuneraciones imponibles todavía va a ser mucho más grande. O sea, nada de este impuesto va a ir a mejorar pensiones nunca. Porque todos los meses va a pasar lo mismo que con el vaso, pues. Entonces, a los trabajadores les aumentan el impuesto brutalmente y los benefician con ese aumento cero. Cero. Porque cualquier aumento que haya en el cálculo nuevo que hagan con las nuevas cotizaciones, lo van a pagar con las cotizaciones corrientes de cada mes, pues. Y en cambio la totalidad del impuesto adicional va a ir a engrosar este vaso, este fondo que se acumula mes a mes hasta el día del juicio final y que no quieren devolver nunca. En 200.000 millones por mes. O sea, en otras palabras, le sacan a los trabajadores activos 200.000 millones por mes y a los pasivos cero les dan, cero de ese dinero. Por eso hay que rechazar tajantemente este proyecto. Ahora, a grandes problemas, grandes soluciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para cumplir con el deber de cada generación de atender a sus mayores dignamente? Hay que utilizar este impuesto para pagar pensiones, pues. En vez de utilizarlo para que se lo farreen personas que lo apuestan a la ruleta de los mercados financieros y que en este año solamente han perdido más que las cotizaciones de todo el año. Han perdido 8.000 millones, 8 billones de pesos y las cotizaciones del año entero son 7. Ahí lo apuestan, juegan con ellos, se lo prestan unos con otros, sacan comisiones. En vez de destinar este impuesto a esto, hay que destinarlo a aquello a lo cual está hecho, pues, para pagar pensiones. ¿Y qué se puede hacer si se termina con este sistema abusivo? Lo demostró una mujer valiente, cuyo nombre yo quiero mencionar en este auditorio, y que cuando terminemos con este abuso, porque lo vamos a terminar, la traeremos a Chile y yo me encargaré de acompañarla por todo Chile, para que la conozcan todos los chilenos. Y ella se llama Leocadia Oresiak. Ella, la profesora polaca de la Universidad de Varsovia, una académica de primerísimo nivel, que es la única que está de los miembros de la Comisión Bravo, así llamada, que sabía de lo que estaba hablando, porque acababa de terminar con este abuso en su Polonia natal. Ella demostró, pues, que con las cotizaciones, pero si no se necesita ser un genio para demostrarlo. Si piensen ustedes que las AFP aportan como 200.000 millones al pago de pensiones, 180 y tantos mil millones mensuales. El fisco pone otros 100.000 y el total de lo que se gasta en pensiones es algo así como 300.000 millones por mes. Y se están recaudando más de 200.000, pues.
Más de 600.000. Millones, pues. Entonces, con ese dinero nada más, el fisco podría ahorrarse los 100.000 millones que pone todos los meses en bonos de reconocimiento y en APS, a las pensiones AFP. Ese es el camino, pues. O sea, en otras palabras, pagar las pensiones como se pagan en todo el mundo, con impuestos corrientes, pues. ¿Cómo se pagan las pensiones? Igual como se paga la salud, pues. Igual como se pagan los sueldos de los empleados públicos. Igual como se pagan los sueldos de los empleados municipales, pues. ¿Y cómo se pagan los sueldos de los empleados públicos? ¿Acaso se pagan con ahorro y se le pide a los banqueros que sean ellos los que ahorremos, ¿no es cierto?, 10 veces el Producto Interno Bruto para que con eso paguemos los sueldos? No, pues se paga, se cobra un impuesto y se paga, se cobra un impuesto y se paga. Y el impuesto se está cobrando, pero no se está pagando, pues. Sí, eso es lo que pasa. El impuesto se está cobrando, pero se lo están llevando los grandes empresarios, pues. Que de paso, yo no sé si ustedes han pensado cómo es esta generosidad que le ha venido a los grandes empresarios de repente, de decir que ellos están dispuestos a desembolsar estos 4 puntos adicionales. Pero lo que no dicen es lo que sí estamos de acuerdo todos los economistas, que eso lo van a pagar los trabajadores, porque al siguiente reajuste van a estar negociando los trabajadores y los empresarios, y el empresario le va a decir, no puedo darle reajuste porque ya mi costo laboral ha subido en un 4%, pues, entonces no me venga a pedir además un reajuste líquido. Eso es lo que va a pasar, lo van a pagar los trabajadores. Pero la profesora Leocadia Oresiac, con rigurosidad, fue la única que hizo un estudio hasta fin de siglo de las 3 propuestas que salieron de esa comisión y demostró que si se termina este sistema, a todos los que estamos en esta sala y a todos los pensionados actuales de Chile se les pueden duplicar las pensiones de inmediato. Y lo calculó, pues, y nosotros le ayudamos a calcularlo, y ella nos revisó los cálculos, están bien hechos, y nadie los ha cuestionado, no nos han cuestionado ni una sola suma de ese estudio. La han descalificado, pero no la han cuestionado, porque está bien hecho, pues. Se pueden duplicar las pensiones, se puede jubilar a todas las personas, especialmente mujeres, que teniendo derecho a jubilar a los 60 años en el caso de ella, o a jubilar a los 65 en el caso de los hombres, hoy día están jubilando en jubilación efectiva que se llama a los 70 años. Se los puede jubilar a todos ellos para que disfruten de una mejor vejez. Ahora, se pueden reajustar las pensiones de acuerdo a las remuneraciones. Fíjense ustedes que las pensiones del sistema de AFP, si uno mira hacia atrás, están pegadas hoy día 218.000 pesos. Y están pegadas hace 20 años, 30 años. Mientras tanto, las remuneraciones han crecido, remuneraciones reales, han crecido un 50%. O sea, en otras palabras, las pensiones hay que reajustarlas, pues. Y este sistema de cálculo, de partida, no las reajusta nunca. Las reajusta con el IPC, pero no las reajusta de acuerdo a los sueldos y salarios, y por lo tanto la diferencia entre la vida, el bienestar en la vida activa y pasiva va aumentando cada vez más. Se pueden reajustar. Y se puede hacer todo esto sin aumentar las cotizaciones ahora. Y aumentar las cotizaciones ahora es aumentarle el impuesto al trabajo ahora. Y yo les voy a hacer una infidencia, estimadas colegas y colegas, adultos mayores. Cuando le presentamos el primer informe a la profesora Oresiac de la propuesta que ella después presentó en la comisión, ella la revisó, la miró así, la tomó y la tiró encima de la mesa y nos devolvió la cuestión. Y nos dijo, háganla de nuevo. ¿Por qué nos dijo eso? Porque nosotros, por no agarrarnos discusiones adicionales, no tocábamos el fondo de pensiones, pues. Entonces, eso nos obligaba a subir las cotizaciones a final de los años 20, más o menos, y además nosotros nos habíamos permitido proponer que por allá, por el año 2040,
gradualmente se igualaran la edad de jubilación de las mujeres y los hombres. La profesora Oresiak nos dijo, hagan de nuevo eso y nunca más me hablen de subir la edad de jubilación de las mujeres. Ellas siguen igual hasta fin de siglo. ¿Y por qué les digo esto? Nos dijo. Porque resulta que en Polonia las mujeres jubilamos a los 58 años y tenemos el doble de adultos mayores que Chile, pues. Así que ustedes no me tocan la edad de jubilación de las mujeres hasta fin de siglo. Y en segundo lugar nos dice, ¿cómo esto de subir las cotizaciones tan luego? Nos dice. Si resulta que las cotizaciones las pagan los trabajadores, pues. Y mientras tanto, la plata que le prestaron ustedes a los empresarios, quieren que no la devuelvan nunca, pues. ¿Y qué es lo que es el fondo de pensiones? Es plata que nosotros le prestamos a ellos, pues. Entonces, nos acusan de querer apropiarnos del fondo de pensiones. Es al revés. Ellos son los que se han apropiado de ese dinero los trabajadores. Lo que nosotros decimos, y la propuesta de la profesora Leocadia Oresiak dice, es que hay que devolverle a sus dueños el fondo de pensiones, pues, íntegramente, en forma de que sigan pagando las pensiones que tienen que seguir pagando, pues. ¿O quieren que no se lo pidamos de vuelta nunca? Le prestamos la plata y muchas gracias. No nos van a devolver. Tienen que devolverlo, pues. ¿Qué es lo que hay que hacer con el fondo de pensiones? Devolvérselo a sus dueños, pues, que son los trabajadores que van jubilando, pues. Eso es lo que hay que hacer. Y todo eso se puede hacer con gran ahorro fiscal, porque todo esto se hace sin aumentar el gasto fiscal. Y yo quiero referirme finalmente a ese punto. Porque fíjense ustedes que en Chile, yo les dije que en todo el mundo las pensiones se pagaban con impuestos corrientes. Pero lo que nadie sabe en Chile es que en Chile también se pagan con impuestos corrientes, pues. Es decir, en Chile hay sistema de reparto, igual que en todo el resto del mundo, pues. Porque resulta que el fisco, de las pensiones que pagan las AFP, que son 1.300.000, el fisco financia 1/3 todos los meses con dinero contante y sonante que le transfiere a las AFP en forma de bono de reconocimiento y APS. 1/3 del gasto en pensiones es fiscal, de las pensiones que pagan las AFP. Pero resulta que el fisco además paga las pensiones solidarias y las pensiones del sistema antiguo, que en conjunto son 1.250.000. Son casi lo mismo, pero esas las paga íntegramente el fisco. O sea, el fisco paga 1/3 de las pensiones que pagan las AFP, todas las pensiones solidarias, todas las pensiones del sistema antiguo, y además paga las pensiones militares. Y además paga una cosa que se llama otros beneficios, otras prestaciones previsionales, que son bastante dinero. En total, en los 12 meses a octubre, el gasto total chileno en pensiones, total, fue de 10 billones de pesos, 10 millones de pesos en 12 meses. ¿Saben cuánto puso el fisco? 8. ¿Y saben cuánto pusieron las AFP con el ahorro? 2. O sea, en resumen, ¿quién paga las pensiones en Chile? El fisco, pues. Y fíjense que el fisco resulta que como le falta plata, tiene que endeudarse. Y se endeuda para pagar pensiones. ¿Y saben cuánto se endeuda? Más o menos en la misma cantidad, que lo que supuestamente ahorra todos los años en el sistema de AFP. O sea, en otras palabras, el fisco chileno es tan inteligente que pide plata prestada para ahorrar. Ahora, ¿quién nos llamó la atención respecto de este problema? La profesora Leocadia Oresiak, pues. ¿Y por qué? Porque ¿quién convenció al gobierno de derecha de Polonia de terminar con este abuso? El ministro de Hacienda, pues. Porque le faltaba plata, pues. Entonces los banqueros no le querían prestar plata. Entonces el gobierno fue donde los banqueros le dijo, usted así que no me quiere prestar plata, perfecto, devuélvame las cotizaciones que usted está llevando, pues. Y terminaron con el sistema, con este
estupidez fiscal de endeudarse para ahorrar, pues. Este fue el argumento principal que llevó a Polonia, gobierno de derecha, Hungría, gobierno de ultraderecha, a Rusia, a Bulgaria, a Rumania, a Argentina, a Bolivia, y a muchos países que han terminado con este abuso. Este probablemente va a ser el argumento que va a pesar en Chile para devolver y terminar con este abuso, del cual en definitiva los únicos que profitan son, perdónenme que lo diga, los banqueros. Todo esto importa menos que otra cosa distinta, y que es que nuestra sociedad no va a poder constituirse efectivamente como una sociedad moderna y una sociedad solidaria, mientras la generación de trabajadores activos no sostenga debidamente a sus viejos. Hay un profesor y economista inglés muy afamado que dice, mire, dice, yo he estado en mi larga vida de economista como en 20, 30 seminarios en que llegan unos señores y calculan cuánto es el déficit de los sistemas de pensiones a futuro. Generalmente, dice, los cálculos están malos, pero además son completamente inútiles. ¿Y por qué son completamente inútiles? Porque cualquier pasivo que uno pueda calcular, siempre, dice él, está compensado con el activo, que es el compromiso de la generación de trabajadores de activos de sostener debidamente a sus viejos. Y por lo tanto no importa nada. Si hay más viejos habrá que darles más pan. Si hay más viejos, que en buena hora haya más viejos, pues. Si fíjese que las luchas que hemos dado a lo largo de toda nuestra vida, el principal logro es que vivimos más, pues. O sea, una buena cosa. Y la productividad del trabajo aumenta constantemente, y por lo tanto en las sociedades desarrolladas, donde hay más del doble de viejos que acá, yo les pregunto, ¿las pensiones de esos viejos son malas? Son buenas, pues. Son decentes, son dignas. Y yo les pregunto, las jornadas de trabajo de los trabajadores activos, que son los que les proveen del pan, de los servicios de salud, del transporte, de la vivienda, del cuidado, ¿son más largas o son más cortas que aquí en Chile? Son más cortas, pues, porque la productividad del trabajo aumenta constantemente, pues. Hoy día los trabajadores activos duplican a los pasivos, porque hay 6 activos y 3 pasivos, que es un viejo y 2 niños. En el año 2050, los trabajadores activos también van a ser más que los pasivos, porque va a haber 2 trabajadores activos, un viejo, pero medio niño nomás, en la mesa de la familia promedio. Pero ¿cuántos había en 1970, cuando fue elegido el presidente Allende? Había 12 trabajadores activos y un viejo, 12 y un viejo. ¿Qué pasaba con los niños, oiga? Si los poníamos en la mesa, ¿dónde ponían a los niños en esa época? Había otra mesa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba la mesa? La mesa del pellejo. La mesa del pellejo. ¿Y sabe cuántos niños había en la mesa del pellejo? 14 niños. O sea, 12 tenían que sostener a 15. Y hoy día 6 tienen que sostener a 3, ya a mediados de siglo y a final de siglo también va a ser una proporción mayor de activos que pasivos. ¿Y cómo se preparaba el pan? ¿Cómo se cortaba el trigo? Se cortaba con hechona, pues. Y después se hacían gavillas que se acarreaban en una carreta y se llevaban en una mancilladora y de ahí salía el grano en saco, había que cocerlo y después echárselo al hombro y recién se iba al molino. Y ahora todo eso, donde trabajaban decenas de campesinos de sol a sol, de una faena dura, bonita pero dura, resulta que ahora un viejo lo hace en una máquina sentado, y yo los he visto, van con aire acondicionado los compadres. Realmente, van, y una maquinita, y ellos hacen toda esa pega. En una mañana hacen lo mismo que los otros viejos. ¿Y eso ustedes creen que no va a seguir pasando?
Por supuesto que va a seguir pasando, pues. Entonces, lo que hay que hacer ahora es recuperar el impuesto que nos han usurpado, que nos siguen usurpando mes a mes, y usarlo para pagar pensiones dignas ahora. Y eso le va a dar estabilidad y dignidad y legitimidad a nuestro sistema democrático. Y esto de darle legitimidad a nuestro sistema democrático es la principal responsabilidad de todos los políticos, y por lo tanto son irresponsables los que están presentando este proyecto que agrava este abuso en lugar de resolverlo cuando tienen en su mano resolverlo. Muchas gracias.